El salón o el curso de fotografía 2 de Univac en estos tiempos de COVID, pues he resuelto esta manera de grabar la voz sobre algunas presentaciones para que hagamos alguna que otra presentación corta, además de las lecturas que estamos haciendo. Pues ya tenemos las lecturas del libro de Susan Sontag sobre la fotografía. Vamos a hacer también un trabajo más adelante sobre una lectura eh, que es un apartado del libro La cámara lúcida de Roland Barthes, pero en este video vamos a seguir con el tema que hemos tratado en los dos últimos encuentros y se trata de los retratos. Ustedes recuerdan que dimos una clase en la que pues vimos un pequeño repaso del- de, de la historia del retrato en la pintura y la fotografía, y luego pasamos a un ejercicio práctico en el que hicimos fotografías de retratos tras ver unos aspectos generales de, eh, de este género de fotografía, de iluminación. Recuerdan que hicimos unas fotografías utilizando 4 esquemas de iluminación diferentes que eran hechos con una única fuente de luz, que vimos algunas fuentes de luz, algunos modificadores de luz. La idea de la clase de hoy es que sigamos viendo que del retrato se puede desprender un diálogo y una reflexión y en el caso de esta presentación hablar de algunos problemas. Pues no es que sean un problema como tal, sino también podríamos decir algunas características o, o algunas características. Yo creo que estaría bien que se desprenden del retrato, algunas cualidades del retrato. Está, está bien. Entonces, rescatar lo que dijimos la vez pasada. La vez pasada dijimos que el retrato era un tema importante tanto como para la pintura como para la fotografía, eh, porque el retrato hace parte del alma misma de la imagen, ¿no? Recordábamos que la palabra imagen de hecho venía del latín imago, que designaba a la efigie funeraria, es decir, casi que al retrato, y eso nos hace pensar también los inicios del retrato en la fotografía, cuando este género solo era posible para hacer retratos post-mortem, por ejemplo. Vimos también un recorrido por cómo el retrato fue variando, eh, casi que como un péndulo de lo ideal a lo extremadamente figurativo. Eh, vimos cómo pasaba en la Roma del Imperio, de la República. Vimos antes cómo los griegos habían dejado algunos cánones establecidos. Revisamos el caso también de Egipto. Revisamos más adelante en el Neoclásico cómo se retoman ciertos valores incluso del retrato del que nos hablaba Plinio el Viejo, que también lo mencionamos a Plinio el Viejo, si bien recuerdan. Entonces, pues del retrato tenemos que seguir hablando, además porque la próxima lectura que vamos a hacer es una lectura que gran parte, gran parte de ella se desenvuelve alrededor de este género, del género del retrato, ¿cierto? Eh, el retrato, pues, resalto eso, que el retrato es una iniciativa que sin duda muestra una gran inquietud por la relación que hay entre la imagen y la muerte. Ya eso nos lo mencionó también Plinio, por ejemplo, cuando hablaba de la estatuaria en bronce y de cómo las estatuas se hacían, que a la larga son retratos también, con el ánimo de pervivir al paso del tiempo. Y, y entonces vamos a ver que muchos de estos problemas de los que vamos a hablar aquí aparece la muerte, ¿no? Y aparece también la memoria, ¿cierto? Entonces, así las cosas, yo quiero que veamos un primer problema, o como yo le he llamado problema, que le llamo el problema de el ídolo. Entonces, contrario a la caricatura, en la caricatura, por ejemplo, la identidad del sujeto retratado, como sabemos, está
está dada también a veces por la misma desemejanza y por la hipérbole en la imagen, ¿no? Por, por el acento exagerado en los rasgos. En la fotografía, en cambio, la desemejanza no es un instrumento. En la fotografía prima más bien la excesiva semejanza. O sea, ustedes saben, y eso lo hemos hablado del curso pasado, que a la fotografía siempre se le atribuye la verdad. A la fotografía siempre se le atribuye la realidad. O sea, Plinio, por ejemplo, de la estatuaria en bronce decía que era casi que un regalo de, de los dioses en tanto confería inmortalidad al hacerte, al hacerte una obra, ¿no? Eh, pues en la fotografía la cosa es llevada al extremo en cuanto a, a la semejanza con la que queda el retrato o la imagen, ¿cierto? Eh, ahí sí que en la fotografía sí que se ponen a perennidad los rasgos del retratado. Eh, entonces, con esta característica de la fotografía, precisamente nos encontramos ante el primer problema, y es el problema que denominé del ídolo, y es que los más incautos confunden la imagen con su modelo. Esto tiene que ver mucho también con lo que, con la religión, ¿no? Con, con lo que de lo que tanto se habló, por ejemplo, en la Reforma, tiene que ver mucho con, con la idolatría. Eso pasa con el retrato. Se confunde, a la imagen con el modelo de la imagen, ¿cierto? Cuando tenemos una fotografía de un retrato de un ser querido, casi que nos lo llevamos al pecho y lo abrazamos como si se tratara de ese ser querido. O le hablamos como si se tratara en efecto de ese ser querido. Eh, eso es un problema que aparece con la fotografía. La fotografía tiene una capacidad tremenda como lo dijimos tal vez en una clase anterior, de traer a presencia a ausencias, de traer al lugar a personas eh, que no están ahí con nosotros. Ahora también pues quiero rescatar algo que se me pasó tal vez decir, y es eh, el retrato, por ejemplo, la importancia tremenda. Listo, dijimos que tiene una importancia en la pintura, pero así también en la fotografía y así también en la relación de estas dos. Recuerden que cuando aparece el retrato, cuando aparece la fotografía, perdón, el retrato es precisamente un terreno que tienen que abandonar algunos pintores, y tienen que abandonarlos porque ha llegado esa máquina que lo hace más rápido que ellos, tal vez entonces más práctico por eso, y también para lo que buscaban algunos clientes lo hacía más semejante a ellos, entonces de alguna manera desterra a la pintura y hace que muchos pintores migren a la fotografía y abran laboratorios de fotografía, ¿cierto? Entonces, un momentico, en un temporizador vamos a darle volumen. Entonces hay una relación ahí importante con la misma pintura. En la clase en la que hablamos de la fotografía, incluso vimos como muchos desdeñaban de la fotografía, Baudelaire, por ejemplo. Vimos más adelante otros ensayos como, pues lo mencionamos, como de Walter Benjamin hablando mal de la fotografía, pero salvando al género del retrato. Entonces, bueno, hago este paréntesis como para rescatar la importancia del retrato. Entonces, ese primer problema está el problema del ídolo, y es que los más incautos confunden a la imagen con su modelo. Pasa como en la religión, ¿no? En la religión, la- las, las imágenes de los santos tienen que ser, tienen que tenerse como íconos, es decir,
como algo hecho por la mano del hombre que si bien es venerable no puede ser un objeto de adoración tampoco. ¿Ok? Esto nos lo deja muy claro, por ejemplo, en un texto que les recomiendo y que encuentran en PDF, Michel Melot, que se llama Breve Historia de la Imagen. Pueden buscarlo en Google y enseguida estoy seguro que lo van a encontrar porque está en PDF. Entonces, eh, con la fotografía de retrato sucede que, que se vuelve un objeto de culto. Que se vuelve un objeto de culto porque creemos que el fotografiado está ahí. Por eso cuando ustedes se ven una telenovela eh, y entra el hombre o la mujer con su amante a la habitación donde duerme con su esposo o con su esposa, por lo general una cosa que hacen es que si hay un retrato por ahí del esposo o la esposa, lo voltean y lo tapan. Eh, o cuando nosotros recordamos a nuestra persona amada sacando unas fotos eh, que tenemos guardadas en una libreta o en un álbum o en el teléfono celular, que es lo que pasa ahora, y la contemplamos y nos genera eh, emociones, respeto o rabia también en el caso de que no sea un ser amado, sino alguien que no nos gusta, tal como si se tratara de la persona. Entonces, ese es el tema del ídolo que rescato ahí. Para eso también, bueno, bueno, pongo la imagen del Divino Niño simplemente porque estaba haciendo una referencia al tema religioso, al tema de convertir en ídolos a las imágenes, pero también traigo esta pintura que encontramos aquí, que es una pintura de Rubens. En esta pintura vemos a Enrique IV, que está contemplando un retrato de María de Médicis mucho antes de conocerla, pues le presentan el retrato. Aquí hay un montón bueno, están los putines, los pequeños ángeles. Sabemos que el tema es de matrimonio también, por lo que nos muestran aquí entre otras, entre otras cosas. Pero vemos cómo es eso de antes de conocer a la amada, conocerla por el retrato y eh, que ese retrato casi que supla la presencia de la amada. Yo creo que eso nos dice algo del tema del ídolo, ¿cierto? Entonces sería ese un primer problema que les quiero compartir. Son dos problemas más de los que les quiero hablar, dos cualidades más, con el fin de que ustedes también con las otras lecturas encuentren otras cosas. Eh, y el otro tiene que ver con lo que les mencionaba de Plinio. Lo titulé La batalla y es la batalla por perdurar. Entonces el retrato da cuenta del anhelo de perdurar, vencer al devenir. Nosotros queremos ser retratados, nosotros queremos tener ese retrato del tío, de la tía, del abuelo, de la abuela antes de que se nos vaya, porque el retrato de alguna manera es una burla al paso del tiempo. El retrato de alguna manera aquí otra vez se relaciona con la muerte. Claro que en el tema del ídolo también se puede relacionar con la muerte, como cuando tenemos el retrato de un ser que falleció. Yo creo que ahí de todas maneras es cuando más cobra sentido ese tema del ídolo, eh, porque es la única manera de mantenerlo vivo y ahí se relaciona con esta batalla. Queremos tener esa foto porque de alguna manera es la forma en la que nos burlamos al paso del tiempo y en la que nos burlamos de la muerte, ¿no? Eh, es la fotografía, como ustedes vieron en el texto de Susan Sontag, un inventario de las abrasiones de la carne, es un inventario del paso del tiempo. En la fotografía me veo joven aunque hayan pasado
tantos años y de alguna manera es una burla, es es hacer perenne mi juventud, ¿cierto? En el tema del ídolo, ahora también que les hablo por ejemplo, la autofotografía o el autorretrato, no, eh, o la contemplación del retrato propio más bien. En el tema del ídolo pasa que juega incluso con el lenguaje y con la identidad. O sea, la fotografía de retrato, obviamente, como ustedes saben, tiene una relación tremenda con la identidad. O sea, si ustedes sacan su cédula, ahí lo que se van a encontrar, además de un nombre, de una huella dactilar, está también la fotografía de retrato. La fotografía de retrato tiene una relación tremenda con la identidad y en el caso del tema del ídolo, eh, juega hasta para uno mismo, para cuando uno está contemplando su propio retrato y juega de manera que trastoca el lenguaje. Si tienen la oportunidad, hay una tesis que está en internet que se llama La fotografía mágica de... eh, él se llama Gabriel Mario, permítanme ver si lo tengo anotado por aquí en algún lado. Gabriel Mario Vélez y él habla de cómo trastoca el lenguaje al punto de, por ejemplo, cuando tú te refieres a una fotografía en la que tú apareces, dices, este soy yo a los 10 años. Eh, entonces ese juego ahí del lenguaje con la identidad en la que no reconoces que esa es una imagen de cuando tú tenías tal edad, eh, sino que ese eres tú. Claro, muchos pueden decirlo, pueden decir que es una tontería y que simplemente es una figura literaria, algo así como una metonimia. Eh, pero, pero yo creo que sí se puede revisar así como la fotografía, eh, la, el lenguaje trastocado por esa idea del ídolo que hay en el retrato. Eso puede ser interesante revisarlo de, de esa manera, ¿cierto? Eh, Listo, veamos entonces otro que titulé, se llama La prótesis de la memoria. Esto es un apartado eh, que también aborda bastante bien Michel Melot en el PDF que les comenté, que se llama Breve Historia de la Imagen. Lo pueden encontrar también en Google. Y, y bueno, la prótesis de la memoria es que la fotografía consiste en una ayuda mental, ¿no? La fotografía nos permite recordar o nos ayuda a recordar. Melot habla de la imagen mental que permite acceder a la idea abstracta. Dice, por ejemplo, un ejemplo en el que si te dicen piensa en un triángulo, listo, tú piensas que es una figura que tiene tres lados, pero también te puedes hacer fácilmente en tu cabeza la imagen de un triángulo, ¿cierto? Ahora, si te dices un quiliágono, que dices una figura que tiene 1000 lados, bueno, pues la idea de que tiene 1000 lados está ahí, perfecto, pero hacerte una imagen de un quiliágono en la cabeza, que es una figura que tiene eh, un polígono con 1000 lados, es una cosa difícil, ¿no? No es una cosa eh, cuando menos imposible. Entonces, si te muestra una imagen de un quiliágono, perfecto. Pasa lo mismo, si a ustedes les digo que recuerden el rostro de su hermana o de su hermano, de su papá o de su mamá, o que recuerden a su mamá, tal vez tienen una idea mental, tal vez tienen un esbozo de, de- del rostro, pero con certeza de pronto no puedes recordar si la ceja la tiene más arriba o más abajo, más cerca, si los ojos están más separados o más juntos. Entonces la fotografía llega ahí para ser una prótesis de la memoria y para asistir a la idea abstracta, ¿ok? La fotografía llega eh, para eso. La fotografía eh, llega para, para, para ayudarte a que las cosas no se olviden también, a que la memoria no vaya accidentando y deformando lo que recordamos. Creo que hay una obra muy interesante que se llama, la obra se llama Grano, de
de Miguel Ángel Rojas, ¿cierto? Es la obra, permítanme, les confirmo. Sí, sí, es de él. Eh, es una obra de la que alguna vez hablamos o de la que alguna vez vamos a hablar. Y, y en esa obra, pues yo creo que se da cuenta de eso, se da cuenta de cómo la memoria, eh, en el caso de la obra, con una gallina o unas gallinas, eh, que son casi como el paso del tiempo y de las vivencias, se va borrando y cómo una fotografía puede estar ahí para auxiliarla y para salvar ese desvanecimiento, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa interesante, la fotografía como prótesis de la memoria, la fotografía que nos ayuda, la fotografía que es capaz de despertarnos cosas asistiendo a nuestros recuerdos. ¿Ok? Y por último, quería compartirles otra de las cosas que, como un abreboca, de las cualidades o los problemas, y es en el retrato, perdón, el retrato como prótesis de la memoria, perdón. En el retrato, eh, algo que va de los tácitos imperativos del gusto. Eso lo van a leer ustedes en la fotografía en la lectura de Roland Barthes que vamos a hacer después. Esas se las voy a subir al proyecto. Eh, Leo, me permito leerle. La fotorretrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan, se afrontan, se deforman. Aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. Esto tiene que ver, sobre todo en la fotografía de retrato. Yo, si puedo rescatar una palabra, sería con la pose. Eh, Sería con la pose y sería con la producción del retrato en cuanto, y lo van a leer ustedes en la lectura de Roland Barthes, en cuanto como el retrato a veces, así como la fotografía, nos miente porque no es más que una puesta en obra de diversos intereses, tanto del retratado como del fotógrafo que lo retrata. Eh, Sería interesante escuchar de parte de ustedes eh, otros problemas del retrato. Eh, ¿Cómo quiero que lo hagamos? Quiero que dejen un comentario en este video con su nombre completo, nombre y apellido. Van a dejar nombre y apellido. Van a proponer un problema o una cualidad que ustedes encuentren en el retrato y la van a explicar en el comentario. La van a explicar con 4 o 5 líneas eh, mínimo. Si pueden hacerlo con más, pues mejor. Cada uno deja un comentario, nombre completo, el título del problema que encuentra en el retrato o de la cualidad que encuentra en el retrato y una explicación de eso, ¿ok? Les voy a dejar una actividad, pero que tiene que ver con la otra sesión, con la próxima sesión, que es un texto de Roland Barthes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por ver este video. Si quieren, suscríbanse y así les avisa cada vez que se suba un video. Muchísimas gracias a todos. Y entonces, no siendo más, chao.